Hola a todos. En estos días se cumplen 49 años de la llegada del hombre a la Luna y quiero aprovechar este vídeo para hablar del programa Apolo, para hablar del contexto de todo aquello, por qué se dejó de ir a la Luna y entender por qué después de casi medio siglo sigue siendo uno de los grandes logros del ser humano, quizás el más grande dentro de lo que es la astronomía y la exploración espacial. Para ello tendremos que hablar de algunas de las personas más importantes en todo esto, como fue Wernher von Braun, y por supuesto de lo que está por venir, que es ese objetivo que tiene la NASA y empresas como SpaceX de llegar a Marte. Tengo que decir que en este vídeo no voy a contestar a los negacionistas de la llegada a la Luna, o por lo menos no directamente. En algún momento seguramente habrá alguna mención, pero no es el objetivo principal del vídeo. Seguramente haré uno en su momento para hablar sobre ese tema, pero en este es específicamente sobre la llegada del hombre a la Luna y lo que pasó entre la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Cómo es posible que la Unión Soviética fuese por delante de Estados Unidos durante gran parte del tiempo y sin embargo fuesen ellos los que llegaron primero a la Luna? Evidentemente nos toca hacer un poco de historia. Hay que hablar de varias personas que son importantes en todo esto. Por un lado tenemos, por supuesto, la Unión Soviética. Hay que tener claro que el contexto de todo esto es la Guerra Fría. Estamos hablando de dos países que estaban en guerra. No era una guerra abierta, porque la Guerra Fría fue un conflicto principalmente político, pero estaban en guerra. Entonces hay que tener en cuenta que a pesar del romanticismo con el que lo vemos en ocasiones, la llegada del hombre a la Luna no fue principalmente un objetivo científico, fue un objetivo de demostración de poder, fue un objetivo político, fue querer demostrar por parte de Estados Unidos que ellos eran una nación con el capitalismo que era más fuerte que el comunismo y la tiranía de la Unión Soviética. Eso era lo que defendía Kennedy cuando intentó convencer a la gente de que lo que había que hacer era llegar a la Luna y poner un hombre en la Luna. ¿Y por qué llegar a la Luna? Porque la Unión Soviética se había adelantado en todo lo demás. La Unión Soviética en 1957 puso en órbita el primer satélite de comunicaciones, Sputnik 1. Sputnik en realidad era el casco vacío de un misil al que le habían puesto un transmisor. En esencia venía a ser eso. Y los estadounidenses de lo que se dieron cuenta era que aquellos mismos misiles servían para poder tener capacidad de escuchar las comunicaciones de otros países sin necesidad de atravesar sus fronteras. Entonces era algo que ellos veían también como una amenaza. A todo esto hay que sumarle que en 1961 Yuri Gagarin se convierte en el primer hombre que viaja al espacio. Para colmo de males para los estadounidenses, Valentina Tereskova se convierte unos años después en la primera mujer que viaja al espacio. Los dos soviéticos. Entonces, claro, para Estados Unidos, si lo miráis desde el punto de vista de la Guerra Fría, no era la mejor situación. Esto nos lleva al mundo después del final de la Segunda Guerra Mundial y al que seguramente es el padre de todo esto, y por todo esto me refiero a la exploración espacial, a todo lo que pasó con el programa Apolo y a que finalmente se llegase a la Luna, que es el científico alemán, luego se nacionalizó estadounidense, Wernher von Braun, que trabajó en la Alemania nazi, comenzó allí diseñando cohetes y en realidad no porque le interesase particularmente la guerra, él lo que quería era diseñar cohetes que pudiesen viajar al espacio. Sin embargo los tuvo que vender como cohetes que se pudieran utilizar para la guerra porque era aquello lo que interesaba en aquel momento a las personas en el poder. De Wernher von Braun también hablaré en algún momento porque tiene una historia bastante curiosa, como menos llamativa, ¿no? Por un lado, ese tiempo que estuvo en Alemania en el que tuvo una relación difícil, digamos que en ocasiones extraña con el partido nazi, porque llegó a afiliarse al partido nazi y sin embargo luego se convirtió en el director de la NASA. Pasó de estar trabajando con los nazis a irse a Estados Unidos junto a otros 1.600 científicos para intentar ganar a la Unión Soviética. Y ahí es donde comienza mucho de esa carrera que llevó a Estados Unidos a llegar a la Luna antes que los soviéticos. Antes de seguir hablando de Wernher von Braun, hay que decir brevemente que la Unión Soviética, cuando Estados Unidos anuncia en 1961 que van a ir a la Luna, que su objetivo es poner un hombre en la Luna, intenta reaccionar a ese anuncio. El ingeniero que se encarga de organizar toda esa respuesta se llama Korolev. Trabajó en un cohete llamado N1, fue un cohete más potente que Saturno V. Saturno V es el cohete que se utilizó para llevar las misiones Apolo a la Luna. N1 era más potente, sobre el papel y en teoría todo apuntaba que era un cohete más potente que Saturno V. El problema era que, por un lado, el combustible que utilizaba era diferente a Saturno V y hubo muchos problemas en la fase de desarrollo del cohete. Las pruebas de N1 nunca llegaron a funcionar, fracasaron en todas las ocasiones. Saturno V, sin embargo, funcionó bien desde el principio y además, para colmo de males, en 1968 Korolev muere y eso evidentemente impacta el proyecto de la Unión Soviética. Eso por un lado. Y luego por otro, volviendo a Wernher von Braun, él ya había trabajado en la Alemania nazi en el desarrollo de cohetes y hay uno en particular, V2,
que en gran medida sirve como base de lo que sería Saturno V. Ese diseño él se lo lleva a Estados Unidos cuando comienza a trabajar para ellos, y sirve un poco como el cimiento de Saturno V. Entonces fue en ese momento cuando realmente Estados Unidos comienza a adelantar a la Unión Soviética en el desarrollo del cohete para llegar a la Luna, porque realmente los soviéticos habían estado por delante, pero los problemas con N1 les retrasaron mucho. Sin embargo, a Estados Unidos pues le fue todo más o menos bien, tuvieron sus problemas, sus dificultades también, eso es cierto, pero es verdad que en cuanto al cohete en sí, von Braun había hecho un muy buen trabajo y se encontraron muchos menos escollos por el camino de los que la Unión Soviética tenía, y evidentemente eso influenció y permitió que Estados Unidos llegase primero. Luego, en cuanto a las misiones Apolo en sí, hay que decir que hicieron falta 11 misiones, porque hubo 11 misiones realmente hasta que finalmente se llegó a la Luna. La primera en llegar a la Luna en realidad fue Apolo 8. Apolo 8 es la foto de la Tierra vista desde la Luna, es de esa misión. No se llegaron a posar en la Luna, fueron hasta el satélite y volvieron. Y 3 misiones después, en Apolo 11, es cuando finalmente tenemos a Armstrong, Aldrin y Collins llegando al satélite. Collins se quedó en la órbita de la Luna. Buzz Aldrin y Neil Armstrong son los que tocan la superficie del satélite. Esa historia la conocemos todos. Como digo, sé que hay gente que la niega, dice es que todo esto fue un montaje de la NASA, porque en realidad en algún momento se dieron cuenta de que no podían conseguirlo. De todo esto hablaré con calma en otro vídeo explicando por qué no tiene sentido pensar eso. Tened presente también que mucha de la gente que lo dice es gente que, como yo, nació mucho después de la llegada del hombre a la Luna, entonces es difícil darle validez en el sentido de que mientras sí que hay documentación que demuestra y se puede comprobar fácilmente que el desarrollo del programa Apolo fue perfectamente real, también podéis preguntar a vuestros familiares, a vuestros padres o a vuestros abuelos cómo vivieron el lanzamiento del Apolo 11, la llegada a la Luna, porque se retransmitió en televisión, y el hecho de que en realidad la llegada de Apolo 11 a la Luna fue reconocida por la propia Unión Soviética en un contexto de Guerra Fría. La Unión Soviética nunca hubiera reconocido que su peor enemigo había llegado a la Luna si no fuese verdad, porque eso les ponía en una mala situación de cara a su público a pesar de todos los éxitos que habían tenido. Pensar que de repente los soviéticos se iban a volver locos y iban a decir no, Estados Unidos no lo ha conseguido, pero vamos a acompañarles en esta mentira, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna base lógica, y sin embargo parece que se nos olvida, ¿no? que esto fue en medio de la Guerra Fría, no fue por amor a la exploración, fue una cuestión política, y que Estados Unidos realmente es que se adelantó a la Unión Soviética. Además de la Unión Soviética y de Estados Unidos hubo observatorios de Alemania, de Reino Unido, de otros lugares del mundo, hubo astrónomos aficionados que siguieron el avance de la nave Apolo hasta la llegada a la Luna. Y aquí nos encontramos también con varios mitos. Hay uno que dice, por ejemplo, que los cinturones de Van Allen, que son unas regiones de radiación que rodean la Tierra, que son impenetrables. Es verdad que son impenetrables para los electrones, no para el ser humano. Para el ser humano no tienen, en principio, no tienen peligro hasta cierto punto. Sí que se cree que estar un tiempo prolongado en las zonas de radiación de los cinturones de Van Allen es peligroso para el cuerpo humano, para la salud. Quizás pueda ser el precursor de desarrollar enfermedades graves, pero en el caso del programa Apolo, primero, el tiempo de viaje y el tiempo en el que se estaba en el cinturón de Van Allen era muy breve, y además se intentaba en la medida de lo posible evitar pues eso, que los astronautas estuviesen expuestos a todos esos riesgos. Es decir, las misiones de Apolo no eran paseos turísticos, el objetivo era claro, era llegar a la Luna, y cuanto más rápido mejor. Entonces, como digo, hablaré de todas las cosas en otro momento, pero tened claro que en un contexto de guerra como era el de Estados Unidos con la Unión Soviética no tenía ningún motivo para reconocer algo que no fuese cierto. Absolutamente ninguno, y menos cuando ellos venían de 2 triunfos muy sonoros, porque poner el primer satélite en órbita y mandar al primer hombre al espacio eran 2 grandes éxitos. Dicho esto, en cuanto a lo que supuso la llegada del hombre a la Luna, en aquel momento se empezó a hablar mucho de los siguientes objetivos. Hay que decir que en realidad la misión, hoy en día parece que solo nos acordamos de que Apolo 11 fue la única misión que llegó a la Luna. No es verdad, fueron 6 las misiones que llegaron a la Luna. Está por medio el Apolo 13, que no llegó a la Luna, y que además sirvió también para recordar a la NASA que lo que estaban haciendo era muy peligroso y era muy complicado, porque aquí es donde sí hay que poner en valor lo que hicieron los astronautas. Eran hombres que sabían que se estaban jugando la vida. Ya os dejo a vosotros valorar si era por motivaciones políticas, si era porque querían derrotar a la Unión Soviética, o simplemente porque su país se lo había mandado porque también eran parte de la estructura de Estados Unidos, o si era por amor a la ciencia. Es decir, la motivación de ellos yo no la conozco. Si queréis suponer que era por una u otra cosa, pues estáis en vuestro pleno derecho. Pero se jugaron la vida. Y de hecho, en el momento del anuncio de la llegada a la Luna, había 2 discursos. Uno, que fue el que se escuchó finalmente contando el éxito del aterrizaje, y otro en el que lo que se contaba era el fracaso de la misión. Las 2 posibilidades eran reales, y de hecho seguramente era más probable el fracaso que el éxito. Llegar a la Luna fue
en cuanto al desarrollo tecnológico fue una hazaña, pero una hazaña relativa. Porque veníamos de eso, veníamos de todo el desarrollo de la Guerra Fría, de un desarrollo de misiles, de cohetes, con la intención de una escalada armamentística, porque eso es lo que fue. Entonces ya veníamos de una industria que estaba desarrollándose en las décadas anteriores. Los primeros cohetes suborbitales son de la década de los años 30, de los años 40, no recuerdo con exactitud. O sea, estamos hablando de algo que pasó casi 3 décadas después, y evidentemente eso se nota. Lo que pasa es que es verdad que viéndolo con toda la tecnología que tenemos hoy en día, pues puede parecer que aquello era primitivo o rudimentario, y no lo era. Es decir, no fue que de repente en 8 años emergiese todo lo necesario para poner un hombre en la luna, sino que era un trabajo que venía de muchos años atrás, de científicos de todo el mundo, de ingenieros de todo el mundo, entre ellos Wernher von Braun, que evidentemente por eso termina también en la NASA, porque era la mente, digamos, más brillante en todo esto. Una vez que las misiones Apolo terminan en la sexta misión, fueron la 11, 12, 14, 15, 16 y 17 las que llegaron a la Luna, la 18 no llega a lanzarse porque en su lugar Estados Unidos lo que decide es utilizar el cohete Saturno V para lanzar Skylab. Skylab fue la primera estación espacial de Estados Unidos. Y a partir de ahí no hubo más misiones Apolo. Claro, mucha gente sí que dice, bueno, pero si fuimos a la Luna, ¿por qué no estamos a día de hoy en Marte? ¿O por qué no tenemos una base lunar? ¿Por qué no hemos vuelto a la Luna? Por un lado, como os digo, los astronautas se jugaban la vida. Hoy en día, por suerte, ha avanzado mucho. Los lanzamientos de la Estación Espacial Internacional son muy seguros. Siempre hay una posibilidad de riesgo, pero es muy pequeña, especialmente en comparación a aquellos años. Y además era increíblemente caro. Llegar a la Luna es muy difícil. No es una misión particularmente sencilla. Y claro, ¿qué pasa cuando la motivación es principalmente política y lo que quieres es simplemente demostrar que eres más poderoso que tu nación rival? Lo haces a cualquier precio, pero una vez que lo has conseguido y te das cuenta de que los soviéticos no van a llegar a la Luna, que es lo que pasó con los estadounidenses cuando vieron que aquello no avanzaba y que ellos ya no iban a llegar a la Luna, ya no tienes una motivación para hacerlo. Ir a la Luna, ¿se podría haber ido a la Luna en viajes posteriores y construir una base lunar? Pues seguramente sí, y seguramente en los años 70, 80, si se hubiese seguido con el mismo presupuesto que recibía la NASA, que era aproximadamente el 4%, si no recuerdo mal, son 4 billones de dólares, billones con B, lo que recibía, evidentemente, pues sí, seguramente hoy en día estaríamos en Marte, pero el objetivo no era la exploración espacial propiamente dicha, sino ganar la guerra, aunque no fuese una guerra abierta. Y una vez que eso se consiguió, el presupuesto de la NASA disminuyó, se empezaron a hacer planes pensando en el transportador espacial, que luego se utilizó durante varios años. Cambiaron las prioridades porque en realidad el objetivo ya se había conseguido, ya se había llegado a la Luna. No había el objetivo de conseguir una base lunar, de ir a Marte, más a un objetivo más a largo plazo, y tampoco había una motivación por parte de los políticos para hacerlo. Y eso lo hay que tener presente, porque todo esto es, por desgarrador que pueda sonar, lo sucedido fue simplemente y solo y únicamente porque realmente Estados Unidos quería demostrar que era mejor que la Unión Soviética, nada más. Nada más, no fue porque Kennedy un día dijese, no, es que quiero que lleguemos a la Luna y luego quiero que vayamos a Marte. No, Kennedy un día se levantó y dijo, no, tenemos que ser mejores que la Unión Soviética, y esa es la forma que nos queda. Entonces, por eso no estamos en la Luna hoy en día, porque es muy caro, sigue siendo muy peligroso, porque todas las misiones que hemos tenido desde entonces han sido a la órbita baja de la Tierra, a la Estación Espacial Internacional. No hemos vuelto a salir porque, hay que decirlo eso también, lejos de los cinturones de Van Allen y lejos del entorno de la Tierra, estamos menos protegidos, estamos más expuestos a los peligros del espacio, a los rayos cósmicos que pueden provocar mutaciones cancerígenas en el cuerpo, pueden provocar problemas de salud. Entonces, cosas como establecer una base lunar, claro, si ya enviar a 3 personas a la Luna era increíblemente caro, imaginaros hacer una serie de lanzamientos con mucho más material, mucho más personal, para establecer una base, cuando además ni siquiera a día de hoy todavía están completamente entendidas las consecuencias de estar un tiempo prolongado expuestos, pues eso, a no tener una atmósfera que te proteja de los rayos cósmicos, no estar cerca del entorno de la Tierra, y que eso ponga en peligro la vida de los astronautas. Entonces, sobre el papel parece muy sencillo decir por qué no hemos ido más a la Luna, pero la realidad es que es bastante más complejo, y era porque era muy peligroso, era extremadamente caro y sigue siendo caro hoy en día, y no había una motivación. Además, que es verdad que a pesar de que no fue por la ciencia, que se pudieron cumplir algunos objetivos científicos, porque entre ellos estaba traer muestras lunares a la Tierra, se trajeron más de 300 kilos de muestras lunares, que por cierto hay una leyenda urbana que dice que la mayor parte de las muestras lunares se han perdido. Es mentira, sí que se han perdido. Se ha perdido una cantidad, eran varios cientos, pero es verdad que se perdió una cantidad relativamente importante de muestras lunares, si no la ponemos en contexto, porque hay muchísimas muestras lunares y en realidad lo que se ha perdido es una pequeña fracción. De hecho, la NASA lo que publicó en su momento hace unos años era que esto les servía para ver que habían perdido varias muestras lunares y que lo que tenían que hacer era controlarlas mejor
porque claro, no pueden andar perdiendo muestras lunares por el camino porque las prestan a otros laboratorios para estudios, las envían a diferentes lugares y luego pues ha habido momentos en los que se han perdido el rastro de esas muestras porque no han sabido pues, a quién se las habían dejado o cosas así. Entonces simplemente fue más un toque de atención de la propia agencia para decir, bueno, todas esas muestras que tenemos en Houston tenemos que tener un control de ellas porque si no evidentemente las terminaremos perdiendo, pero tienen muchísimas muestras almacenadas en Houston y se ha comprobado que son de origen lunar porque su composición no es la misma que la de la superficie de la Tierra. Entonces el gran logro de Estados Unidos en ese sentido fue, por un lado, su victoria política y conseguir ganar la Guerra Fría en el sentido de que mostraron que podían llegar a la Luna antes que la Unión Soviética. Y para nosotros, para el pueblo en sí y para los que no somos estadounidenses, lo que se quedó fue que la locura de aquellos 3 hombres que decidieron embarcarse en ese viaje a la Luna sirvió para hacer algo que, visto medio siglo después, parece difícil de imaginar, porque hoy en día estamos todavía pensando en llegar a Marte para la década de 2030, y veremos si es para la década de 2030 y no se va a 2040 o más tarde. Es complicado en ese sentido porque cuando se valora todo a la vez, sí que choca, ¿no?, el ver que en la década de los 70 estábamos mandando hombres a la Luna, y sin embargo a partir de ahí esa progresión no siguió. Pero como os digo, fue principalmente por una cuestión política. Cambiaron los intereses de los políticos, cambiaron los intereses de la NASA, porque la NASA al final está ligada por completo al gobierno de Estados Unidos y es la voluntad del gobierno de Estados Unidos. Recientemente, con Barack Obama, el objetivo era Marte, ahora ha llegado Trump y el objetivo de Trump es otra vez la Luna. Y la NASA en ese sentido está expuesta a lo que decidan los gobiernos. A pesar de todo lo bueno que tiene científicamente la NASA, que es mucho, seguramente es el gran proyecto científico de Estados Unidos y me atrevería a decir que del mundo, no deja de estar a la orden de políticos y de cuestiones que muchas veces tienen poco que ver con el interés por avanzar la ciencia y más por cuestiones pues como pasó con la Guerra Fría, de hacer una exhibición de músculo y de poder y de potencia. Eso es lo que pasó realmente, pero hay que reconocer que la llegada del hombre a la Luna fue una hazaña. Por todo lo que suponía, había un peligro muy real de que la misión no funcionase y que fracasase y que los 3 astronautas muriesen o bien en el viaje o bien que no pudiesen volver. Había peligros prácticamente en cada punto de la misión y por suerte pues funcionó todo bien. De aquí en adelante, ¿qué nos queda? Pues esperar que finalmente se establezca una base en la Luna. Ahora ya sí hay planes y parece que son más concretos de establecer una base en la Luna en la década de 2030. Ahora mismo los que más centrados están en esa idea es la Agencia Espacial Europea y también China. Están trabajando en esa dirección. Veremos qué sale de ahí porque a día de hoy sí que es verdad que ya con empresas como SpaceX y con los lanzamientos de empresas privadas con cohetes reutilizables, el coste de esas misiones ha bajado mucho. Sigue quedando el riesgo porque ese riesgo de estar expuestos a un entorno diferente al de la Tierra, no estar protegidos por la atmósfera, sigue estando ahí y ese todavía lo tenemos que entender, pero es verdad que la parte económica se está haciendo más barata y eso es importante para poder hacer esos lanzamientos. Entonces yo lo que espero es que en las próximas décadas empecemos a ver la construcción de una base lunar. Construir una base lunar es un proceso lento. La Estación Espacial Internacional llevó una década. Imaginaos una base lunar que además es a mucha más distancia de lo que está la Estación Espacial Internacional. La estación está solo a 400 kilómetros de la Tierra, la Luna está a 364.000 de media. Entonces una base lunar no se va a construir ni en 2 ni en 3 años, seguramente será un proceso mucho más largo y mucho más lento, pero yo sí espero que lo empecemos a ver en unos 10-12 años, que es la idea que manejan la Agencia Espacial Europea y China. Veremos cómo cambian las cosas de aquí a ese momento. Uno de los proyectos más interesantes que hay es el Portal de Espacio Profundo, que es una especie de sucesor de la Estación Espacial Internacional, que estará en la órbita de la Luna y que se quiere utilizar tanto como punto de partida para viajar a Marte, porque la gravedad en ese lugar evidentemente es mucho menor que la de la Tierra y es mucho más fácil, y también para explorar la Luna. Entonces, con un poco de suerte, en unos años podremos decir que la llegada del hombre a la Luna fue solo el primer paso de muchas otras cosas. Por ahora sigue siendo la gran hazaña del ser humano viajando más allá de la Tierra. Y lo hay que ver como eso, ¿no? Como dentro de lo que fue pues una victoria política de Estados Unidos, pero sobre todo también una demostración de que la ciencia y nuestro conocimiento y nuestro empeño por conocer mejor el universo y conocer el mundo que nos rodea y el trabajo de la física, la tecnología, la ingeniería, nos permiten llegar a otros lugares, porque la llegada de Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins a la Luna es solo el primer paso de lo que será un camino muy largo para que un día tengamos presencia en otros lugares como Marte, una base también en la Luna, ¿por qué no? Y en otros lugares del sistema solar. Así que más allá de lo que da la perspectiva del tiempo y de ese valor que parece que cada vez es más anecdótico, ¿no? Es decir, bueno, en 1969 llegamos a la Luna, que bien, fue el primer paso de algo que nos llevará muchos años y que con un poco de suerte nos llevará a muchos lugares del sistema solar. Y eso es todo lo que os quería contar en este vídeo. Nos vemos.